Buenos días, queridos niños, ¿cómo están? Esperando que todos se encuentren bien por casa y también para decirles que el día de hoy es la última clase del curso de personal social. El tema que vamos a tratar es de los precursores y próceres de la independencia del Perú. Sí, muy contenta de verdad y también con ustedes, ¿sí? Porque hemos aprendido muchas cosas el día de hoy y también, sí, este es el último tema desde que hemos venido estudiando desde las culturas, desde el hombre nómade, ¿sí? Y bueno, ya hemos llegado a la etapa de los precursores y próceres de la independencia. Muy bien, chicos, espero que haya sido bonito este año aprendiendo un poco más sobre nuestra historia y bueno, vamos a terminar y concluir con el curso de personal social. No te preocupes, solamente quiero que veas el video, no es necesario que copies y las fichas que te voy a enviar lo pegas en tu cuaderno y lo resuelves y me envías al grupo de Facebook. Muy bien, chicos, empezamos con nuestro tema, precursores y próceres de la independencia. Te cuento un poquito. ¿Te acuerdas que la última vez te conté que los españoles vinieron, invadieron y prácticamente se destruyó el Tahuantinsuyo? ¿Sí? Bueno, luego vino la época del virreinato, donde el rey de España envió varios virreyes para que comenzaran a gobernar en nuestro país. Pero ¿qué pasó? Había mucho abuso, había mucha esclavitud y se robaban, ¿no? Todo lo que era parte de nuestra tierra. Entonces, primero los indígenas y luego los criollos descendientes de los españoles, ¿te acuerdas que te conté? Sí, que los españoles con los indígenas comenzaron también a crear familias, porque entre españoles buenos, perdón, entre españoles malos también habían algunos buenos que comenzaron a formar familias, de ahí vienen los criollos y los mestizos. Entonces se juntaron, ¿sí? Los indígenas y los criollos para que empezaran a luchar para ser libres, para salir de esa esclavitud, ¿no? Entonces, ahora tenemos que saber cuál es la diferencia entre un precursor y un prócer. ¿Sí? Ellos fueron unos personajes muy importantes que lucharon por la justicia y la libertad. Se crearon muchos enfrentamientos, ¿sí? Que suscitaron desde el momento en que los conquistadores llegaron. Todos ellos fueron aplacados por los españoles. Algunos son desconocidos, pero otros, como la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru II, abrieron camino para seguir luchando hasta que se logró la independencia. Muy bien, vamos a ver aquí ahora qué fue y quiénes fueron nuestros valientes y próceres de la independencia. Los precursores, ¿a qué se le llama precursores? Se denomina o define como precursor a la persona que profesa o enseña doctrinas. Sí, vamos a ver aquí. Es decir, se adelanta a preparar un acontecimiento o hecho en base a sus ideales o pensamientos. Quiere decir que él no participa directamente en las actividades, ¿no? En las pequeñas luchas o batallas, sino que sus ideas son llevadas a cabo por otros individuos, ¿no? Ellos tenían una idea de lucha, ¿no? Ellos organizaban, pero no luchaban, sino ellos daban las ideas principales, ¿no? Motivaban también. En uno de ellos tenemos, por ejemplo, a Hipólito Unanue, que fue médico, naturalista, meteorólogo, político, fue un precursor peruano de la independencia, reformador de la medicina y fundador de la escuela médica, muy relevante en la época conocida como San Fernando. Sí, él fue uno de los primeros precursores. Luego también tenemos a Toribio Rodríguez de Mendoza. Es considerado habitualmente un precursor ideológico de la independencia del Perú. El desarrollo de sus ideas contribuían con la independencia. Toribio Rodríguez de Mendoza, sí, entonces él lo que hacía es dar las ideas, no cómo se podía luchar, cómo se podía lograr esa independencia.
Luego también tenemos a Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, ¿sí? Que él nació en Francia entre 1782 y 1791, pero terminó de redactar su famosa Carta a los Españoles Americanos, un documento fundamental del pensamiento libertario americano. Luego también tenemos a Mariano Melgar, que también fue un integrante en la lucha por la independencia del Perú frente a España. Él era un poeta también, ¿no? Él, un poeta en la literatura, es considerado como el iniciador de la etapa del romanticismo en América. Aquí tenemos a Mariano Melgar. Ellos fueron, sí, uno de los principales precursores de nuestra independencia. Vamos a mover aquí un ratito. Listo. Luego tenemos a los próceres. El prócer es una persona que participa en la lucha de la independencia mediante un grado de distinción, ya sea militar, ya sea civil o ya sea un líder, ¿no? En esa época. Llevaban a cabo hechos en defensa a favor de los ideales ante el riesgo de perder la vida en la lucha o en la batalla. Entonces, quiere decir que los próceres eran los que luchaban, ¿no? Podrían ser militares, civiles o líderes, ¿sí? Pero ellos eran los que se enfrentaban a las batallas. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, al general José de San Martín, que él viene a ser de origen argentino, ¿sí? Parte de su país en ayuda de las naciones que luchaban por independizarse del virreinato español, ¿sí? Entonces, él fue, ¿sí? Don José de San Martín, que él era un militar y también luchaba para la independencia del Perú, ¿no? Luego también tenemos al general Simón Bolívar. Él es de origen venezolano, parte de su país hacia Lima en buscar la libertad también del gobierno virreinal. ¿Por qué querían libertar en esa época al Perú? Porque como les digo, en esa época los españoles sí abusaban mucho, ¿no? De lo que eran los países de América del Sur. Entonces ellos comenzaron a libertar a muchos países en esa época de América del Sur, porque todos ellos estaban bajo el dominio de los españoles. Luego también tenemos a Manco Inca. Él escapó de los ejércitos de Atahualpa en Cusco y ofreció ayuda a los conquistadores españoles, creyendo que lo liberarían de las malignas tropas de Quito. Lo nombraron a él al emperador Inca, pero después de los múltiples abusos que cometieron con él y su pueblo, sí, porque eran muy malos los españoles en esa época, decidió él escaparse y rebelarse, ¿no? Se rebeló ante ellos y se escapó. Y en 1536 casi libera a la ciudad de Cusco. Él, más que acuérdense que el Perú es inmenso, entonces él, más que todo, resaltó en las ciudades Cusco. ¿Y qué quiere decir? Que él expulsa, bota a los españoles de esa ciudad porque cometían muchos abusos contra los cusqueños. Sin embargo, se refugió en el sitio de Vilcabamba al tener que dar de baja a sus tropas. A sus tropas quiere decir a todos sus guerreros, ¿no? Que iban con él por el excesivo tiempo que estaba tomando la guerra. ¿Sí? Era mucho tiempo, muy duradera, entonces ellos comenzaban ya a rendirse, ¿no? Porque ya no podían luchar contra ellos. Y él fue Manco Inca. Luego tenemos a Juan Santos Atahualpa. Se dice que fue un descendiente inca también, nacido en Cusco y criado por los jesuitas. Aprendió el castellano y también el latín. Acuérdense que los españoles trajeron ese idioma, el latín. También se dice que viajó a España, Angola, Inglaterra, Francia e Italia y aprendiendo italiano y un poco de francés. Regresó luego al Perú y él también fomentó una rebelión para comparar el viejo mundo con la denominación española ejercida en el Perú, que quiere decir que él fue también uno de los personajes de los próceres que ayudó,
¿sí? A la independencia de nuestro Perú, se hizo proclamar Apu Inca, descendiente de Atahualpa. Su meta era restaurar el imperio Inca, aniquilando, quiere decir, sacando a todos los españoles y quitando todas las costumbres de los españoles, ¿sí? Sobre nosotros, ¿no? Y lo que quería él era recuperar, ¿no? El imperio Inca desde un principio. Luego también tenemos el muy conocido Túpac Amaru II, ¿sí? Fue un cusqueño cacique de Tinta, ¿sí? Surimana y Tungazuca. Se sublevó el 4 de noviembre de 1780 y durante aproximadamente 6 meses, con el apoyo de otros curacas, se enfrentó él al ejército español, ganando varias batallas, ¿sí? Y fue tomado como prisionero y ejecutado en el mes de mayo de 1781. Igual suerte corrió su esposa Micaela Bastidas. Ahora vamos a verla más adelante, ¿no? Entonces, él dice, ¿no? Más tarde la rebelión se radicalizó, llegando a convertirse en un movimiento independentista, ¿sí? Entonces, Túpac Amaru fue uno de los más importantes, ¿no? ¿Cuáles eran las causas? El maltrato que recibían los indios por parte de los corregidores, el deseo de supresión de los corregimientos y la necesidad de crear una audiencia en el Cusco. Entonces, él era uno de los luchadores por la libertad. También tenemos a Francisco de Sela. Él era conocido por dar el primer grito libertario en el Perú, en la ciudad de Tacna, el 20 de junio de 1811. Sela fue apoyado por un numeroso grupo de criollos, mestizos e indígenas, entre ellos el cacique de Tacna, Toribio Ara, junto a su hijo José Rosa Ara y el cacique de Tarata y Putina, Ramón Copaja. También tenemos a Mateo Pumacagua. Durante la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, entre 1780 y 1781, contribuyó a la causa realista por pertrechos y hombres. Paralelamente, ganó prestigio entre la nobleza inca, siendo elegido el alférez real de los indios nobles del Cusco de 1802. Y por último, tenemos a la gran Micaela Bastida. Ella era esposa de Túpac Amaru II, ¿sí? Y tuvo como primer maestro ideológico al propio José Gabriel, quien había adquirido una sobresaliente formación, tanto en el Cusco como en Lima, en múltiples reuniones, incluso ligadas a grupos amazónicos, en las que forjó su ejemplar espíritu separatista, ¿sí? Entonces, vemos aquí quiénes fueron nuestros precursores, quiénes fueron nuestros próceres, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ver aquí quiénes fueron nuestros precursores: Hipólito Unanue, Toribio Rodríguez de Mendoza, Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, Mariano Melgar, y nuestros próceres eran don José de San Martín, Simón Bolívar, Manco Inca, Juan Santos Atahualpa, Túpac Amaru II, Francisco de Sela, Mateo Pumacagua y Micaela Bastidas. Son muy importantes ya que lucharon y pelearon por nuestra independencia, ¿sí? Muy bien, chicos, entonces hemos aprendido un poquito más del tema y de nuestra historia. Muchas gracias, ¿sí?, por prestar atención. Hemos concluido con el curso de personal social y, bueno, aquí hay una imagen de Feliz Navidad, ¿sí? Es un pequeño regalito para ustedes. No van a copiar, solamente van a pegar y resuelven sus fichas. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el curso de personal social
y ya muy pronto nos volveremos a ver en las clases. Cuídense mucho, Dios me los bendiga y bueno, muchas gracias por prestar atención y por aprender cada día más. Bye bye.